Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión de Cambio de Armario, una iniciativa de la Sala Guirigay para ayudarnos a reflexionar y repensar el futuro de la sala de una forma colectiva. Una iniciativa en la que generosamente ya han participado Laura Di Tella, Ciro Santos, Carlos Delgado, Elena Calleiro, perdón, porque es que tengo un mosquito que me está... Este es el tema de los directos, claro. Decía Carlos Delgado, Elena Calleiro, y hoy lo hacen María Pachón, Bernardo Cruz y Mané Reyes. Buenas tardes a todas y a todos los que os sumáis a esta charla. También doy la bienvenida a los oyentes de Planeta Agua Radio, pues esta charla se retransmite en directo a través del Facebook de Planeta Agua Radio. Gracias a su responsable, Fernando Montoya, por darnos esta cobertura y por tener también una iniciativa de comunicación cultural que va a dar voz a mucha gente, que puede dar voz a mucha gente. Nuestros invitados, voy a presentarles, son María Pachón, es fotoperiodista, ha trabajado en diferentes medios de comunicación y tras una estancia en Centroamérica, regresa al pueblo, a los Santos de Maimona. No sé si primero vas a Zafra y luego a los Santos de Maimona. Por voluntad y se queda aquí por voluntad. Yo he aprendido en los últimos meses que en una generación de jóvenes es algo que reafirman y que yo quiero dejar marcado porque ella lo dice. Se queda en el pueblo porque quiere desarrollar su carrera profesional y personal en los Santos de Maimona. Actualmente trabaja como gestora cultural en la Sala Guirigay. Bernardo Cruz, nuestro segundo invitado, estudió biología y biotecnología, vivió en México, realizó prácticas en el Centro Andaluz de Biología Molecular y tras esas prácticas, no sabemos qué le pasó en esas prácticas, pero decidió dedicarse a la fotografía y al diseño de web. Cosa que desde la Sala Guirigay nos alegramos mucho su cambio. Ha colaborado con nosotros y cuando sale el estado de alarma, acababa de inaugurar una exposición de fotografías en Zafra que se ha quedado, bueno, que se puede ver digital, pero se ha quedado ahí un poquito colgado. Ambos crean junto a su compañero Manuel, al que llaman Piccolo, la revista cultural Maldita Cultura, que se ve en digital, pero también han sacado varios números en papel. Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Y cómo estáis llevando esta desescalada? ¿Cómo os encontráis? Gracias, Marta. Pues nos encontramos bien, pero claro, yo echo mucho de menos mi trabajo en la sala, mi día a día, nuestras reuniones aquí en el pueblo. Pero bueno, bien, no lo hemos pasado mal. Bernardo, ¿tu familia? ¿Todos bien? Sí, la familia todos bien. Muchas gracias y bueno, y buenas tardes a todos y a todas. De momento lo llevamos bien, nos adaptamos. El ser humano por naturaleza se adapta a casi todo. Así que ahí andamos. Me alegro. Mané Reyes, bienvenido. Es doctor ingeniero industrial, profesor en la Universidad de Extremadura, autor de 40 libros técnicos, proyectista, emprendedor y un gran viajero, pues es una de sus grandes aficiones. Actualmente preside la Fundación Maimona. Muchas gracias, Mané, por compartir esta charla con nosotros. Muchas ¿Dónde gracias. te pilla ¿Perdón? Sí, perdona. Muchas gracias a vosotros por invitarme y bueno, a ver en qué puedo, con un perfil tan diferente a los que han pasado por este micrófono, ¿verdad? En las jornadas anteriores, a ver qué puedo aportar desde un poco, desde ser, como decía antes, el raro del grupo, ¿verdad? Pero bueno, quizás precisamente a lo mejor esto pues pueda venir bien, ¿vale? También quiero aprovechar para saludar a la gente que estoy viendo que está en el foro, que aprecio y que quiero mucho, bueno, no, en general a todos los que estáis por ahí metidos, pero vosotros sabéis a quién os lo digo. Bueno. ¿Dónde te pilla este estado de alarma? ¿Qué tenías entre las manos cuando
el 14 de marzo, que nos metemos todos en casa? ¿Qué tenías entre las manos? Pues mira, el 14 de marzo tenía el cumpleaños preparado del niño, que al final no lo pudimos hacer, ¿vale? Porque no lo pudimos hacer. Pero bueno, dentro del trabajo realmente yo no he tenido grandes cambios, sino simplemente porque en la universidad ahora estaba teniendo poco, vamos, en este cuatrimestre tengo pocas asignaturas y asignaturas de pocos alumnos. Y lo que sí que tengo siempre es mucho trabajo online. Yo ya estoy acostumbrado a trabajar online desde siempre casi, desde que siempre que se puede, vaya. Y luego también algunos proyectos de obras que precisamente hoy ha sido el primer día que he salido a ver una obra que he estado esta mañana en Cáceres. Pero realmente a mí no me ha afectado mucho esto, más allá de que es un poco desorden y más allá de que en definitiva subyace algo dentro de todos nosotros diciendo que algo pasa, ¿verdad? No, aunque estemos a gusto, pero estamos intranquilos porque sabemos que algo pasa. Y luego, por supuesto, muy dolorido pues, por todo lo que estamos viendo que pasa a tanta gente, ¿no? Que no tiene la suerte que tenemos nosotros. Para preparar esta charla he estado buscando las múltiples definiciones sobre cultura, sobre la cultura, que hay muchísimas. He elegido una que me ha proporcionado mi compañero Agustín, de Terry Eagleton, Cultura, de este libro, y os la voy a leer para comenzar, porque es de lo que vamos a hablar. Dice, cultura es una palabra excepcionalmente compleja. La segunda o la tercera más compleja de la lengua inglesa. Pero hay 4 grandes significados que destacan en especial. Puede designar 1. Un corpus de obras intelectuales y artísticas. 2. Un proceso de desarrollo espiritual e intelectual. 3. Los valores, costumbres, creencias y prácticas simbólicas en virtud de los cuales viven hombres y mujeres. 4. Una forma de vida en su conjunto. Y yo me atrevo a añadir que la cultura, sus conocimientos materiales y de pensamiento permiten una mayor comprensión del entorno y, por lo tanto, una mayor aceptación del mismo, ayudando a los individuos, a las personas, a la convivencia en su comunidad. Os lanzo una primera pregunta, porque estamos los 4 desde nuestras casas en Los Santos de Maimona. ¿Cómo creéis que nuestras vecinas y vecinos de Los Santos viven y disfrutan la cultura? ¿Qué relación tienen con ella? Quien quiera puede empezar. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con todas las definiciones que se han dado en ese libro, porque evidentemente la cultura, ante todo, es una necesidad básica. Creo que partiendo de eso, al final, todas las vecinas y todos los vecinos, de un modo u otro, pues viven la cultura, desde que se levantan hasta que se acuestan, por eso, porque es una necesidad básica. El problema es cuando tenemos dificultades de mostrar la cultura como una necesidad básica, porque hay quien intenta hacer de la cultura un lujo, cuando no tenemos la oportunidad de que nuestras instituciones públicas pues inviertan en la cultura. La cultura como necesidad básica necesita esa inversión y no es solo una inversión económica, evidentemente, es la inversión de soporte, de que la cultura esté más presente en todo nuestro día a día, no el entretenimiento o el ocio. Podéis interrumpiros o participar, es una charla. Mane. Igualmente, también estoy de acuerdo especialmente con algunas de las acepciones que has dicho antes de este autor, que desconocía, y también con lo que comenta María. Sí que es interesante que todo el mundo, como ha comentado María, vive la cultura. Lo único que pasa es que a lo mejor no la cultura tal y como la podemos ver nosotros, a lo mejor nosotros estamos circunscritos, cada uno de nosotros, a un
tipo determinado de cultura y vemos que fuera de ahí a lo otro puede ser entretenimiento, también ha salido la palabra, o puede ser hobby, y cuando la cultura efectivamente es muy amplio, es cualquier forma de vida, o yo la entiendo así, como cualquier cosa que te desarrolle personalmente, y por tanto estoy seguro de que todos los ciudadanos viven la cultura de alguna o de otra manera. Probablemente no demasiado con la cultura que entendemos tradicional, como por ejemplo el cine, el teatro, la lectura y todas estas cosas que la entendemos en la cultura, son las primeras acepciones que se nos vienen, o las primeras partes que se nos vienen cuando pensamos en cultura, ¿no? Pero realmente, pues no sé, hay otros tipos de cultura también, de muchos tipos, que se pueden convertir en un hobby, se pueden convertir en un modo de vida, y que en definitiva son también frutos de las costumbres, y en definitiva pues la cultura es, como tú muy bien has empezado, una cosa amplísima, y tenemos los que, especialmente vosotros que os dedicáis a cultivar esta cultura en algunos aspectos, pues creo que tenemos que tener la mente abierta para entender como cultura cosas que a lo mejor a nosotros no nos lo parecen. Sí, así es. Desde mi punto de vista, en los pueblos como los Santos de Maimona tenemos ahora mismo una ventaja, que con el desarrollo de las comunicaciones, pues tenemos una mezcolanza de lo que es una cultura más tradicional, lo que puede ser, yo qué sé, una matanza extremeña o cualquier tradición que se ha venido haciendo durante mucho tiempo, con otras formas de cultura o de vivir la vida que nos llegan por ese desarrollo de las comunicaciones, por internet, por la televisión y demás. Entonces, en los pueblos creo yo que se crea digamos que un hábitat muy, muy rico en esa mezcla de culturas, ¿sabes? Y que se nota también mucho de la evolución dentro de la población y de las edades de la población. Yo también creo que vivimos en un proceso, aquí, por ejemplo, en el pueblo, bueno, y yo creo que en cualquier sitio, por una parte se comprende la globalización de la cultura, y es que gracias a los medios de comunicación, que decía Bernardo, pues gracias a todos estos medios de comunicación tenemos acceso a cosas que antes no teníamos y se tienen desde cualquier lugar del mundo. Por tanto, por eso hablo de globalización de la cultura, de cualquier aspecto cultural. Y por otra parte también veo que a veces se necesita tener una cercanía con la cultura, que eso lo puede dar evidentemente la presencia. Y en ese sentido, por ejemplo, Teatro Guirigay pues tiene pues muchísimo que decir, y todas lo que hacéis vosotros, mis contertulianos, ¿verdad? Pues también tiene muchísimo que decir, porque realmente podemos tener de primera mano esto que a lo mejor de otra manera sería imposible. Y hay muchas también gente, aquí en los Santos de Maimona creo que hay bastante riqueza cultural, yo creo que sí, y hay mucha gente que tiene muchísima iniciativa, todavía quizás más que los otros. Y entonces pues nos encontramos, como por ejemplo Planeta Agua, que acabo de conocerlo, y que están haciendo cosas, me parece súper interesantes, y que la gente no conoce. El problema es que la gente no conoce a su vecino, no conoce las cosas que hace el que vive a su lado, o el que tiene enfrente, o con el que se cruza. Por ejemplo, nosotros comentábamos antes offline, ¿verdad?, que nos hemos visto por ahí, pero no sabíamos ni lo que hacíamos el uno y el otro y tal. Entonces, en este sentido, esta presencialidad que ofrecen algunos foros culturales, como por ejemplo pueda ser Guirigay, o puede ser el hub de emprendedores que supone la fundación, o todos estos sitios, pues me parece que es muy interesante, y me parece que es un privilegio que tenemos en los Santos de Maimona. Sí, la cultura realmente es todo, pero en esta charla lo vamos a ir centrando, porque la cultura, como decía nuestro autor, también es la parte artística e intelectual importante por la innovación y por su innovación. En Los Santos, como bien has dicho, Mané, tenemos varios focos culturales. Tenemos la Sala Guirigay, tenemos la fábrica,
Tenemos la Fundación Maimona como focos más potentes que desarrollan más actividad cultural. ¿Por qué parece que siempre hablamos de que no estamos conectados cuando yo creo que sí realmente estamos conectados, puesto que estamos aquí? Yo personalmente no creo que sea un problema de conexión. ¿Por qué los santos no se vive de una forma más amplia como parece que podría ser por esos centros de dinamización que tiene, en la parte de lo que es artística e intelectual? Yo creo que estamos muy conectadas. De hecho, no podría haber sido de otra manera el encuentro que el año pasado tuvimos con motivo del aniversario de Maldita Cultura, que cumplió 4 años y que lo celebramos gracias a la colaboración de todas las personas y colectivos, asociaciones culturales y del tejido social que forman parte de aquí del territorio y de la comarca también, de Zafra y otros pueblos. De hecho, por ejemplo, en ese encuentro que tuvimos, ese encuentro se celebró en la fábrica de toda la vida. No solo las compañeras de la fábrica nos cedieron el espacio y los medios técnicos, sino que también nos cedieron pues, sus manos y su cerebro. Ahí también colaboró Teatro Guirigay y La Oveja Negra, que hicieron un espectáculo expresamente para ese encuentro, hablando de la maravillosa historia o la asombrosa historia de los santos de Maimona. Evidentemente colaboró Fundación Maimona, que nos dio una ayuda, pero no colaboró con la ayuda expresamente, sino sobre todo con esa confianza de la que estaba yo hablando antes, ¿no? Depositándonos esa confianza para llevar a cabo siempre proyectos, y un montón de agentes más, como AECOS, la Asociación de Comunicación Social de aquí de Extremadura, las compañeras de Extrasera, Marta, que la estoy viendo por aquí, Miguelote, se me ocurren tantos nombres. Entonces creo que sí que existe una red. Yo creo que las personas que formamos parte de ese tejido somos conscientes de que formamos ese tejido y hacemos cosas para que ese tejido siga ahí. Hay otra serie de problemas que, como digo, yo quizás me voy a repetir mucho en mi discurso, pero que no depende de nosotras, que depende básicamente de la institución. Sí. No... Yo también creo que en Los Santos hay un gran tejido cultural y efectivamente, como apuntando a lo que decía María, pues efectivamente esa interrelación existe y de hecho no solamente se circunscribe a Los Santos, sino que, bueno, yo tengo mucha familia en Zafra, mi mujer es de Zafra, y mis cuñadas vienen de vez en cuando aquí o vienen a ver teatro, vienen aquí a lo de la fábrica y vienen a un montón de cosas que se hacen aquí y que a veces dicen, oh, que tenéis en Los Santos que se está moviendo, que hay muchas actividades de nuestro gusto, ¿no? Y entonces, pues, es precisamente todo esto, y sí que hay esa interconexión que no se queda en Los Santos, sino que, por supuesto, trasciende a muchos pueblos de la comarca y muchas veces a provincias también de fuera. Entonces, en ese sentido, sí. Pero hay mucha gente que, me pasa a mí, ¿eh? Hay mucha gente, no. Yo mismo, por ejemplo, no consumo este tipo de cultura muchas veces porque estoy tan liado en mi día a día, en mi mundo y en mis cosas, que realmente no tengo, no guardo tiempo, quizás seguramente será una pobreza personal, no guardo tiempo para cultivar ese tipo de actuaciones, pero sí que es verdad que como yo, pues muchísima gente. Hay gente que el único contacto directo que tiene con la cultura a lo mejor pues es leer, si consideramos que por supuesto el cine, Claro. si consideramos, hay muchas cosas que nos resultan como más cómodas, ¿verdad? Que estas otras actividades que evidentemente son también confortables, pero que quizás como las vemos a lo mejor más locales, pues no las apreciamos como realmente deberíamos apreciarlas. Decía Carlos Delgado el otro día, no sé si te he interrumpido, Bernardo. No. Que, lo voy a leer porque decía que había que situar a la cultura, vuelvo a repetir, a la parte artística e intelectual de la cultura en el espacio público. Sí. Esto, que podemos estar todos de acuerdo, ¿cómo podemos
¿Creéis que en Los Santos está en el espacio público? Yo creo que con, por ejemplo, Sala Guirigay, evidentemente sí. El año pasado, hace solo unos meses, hemos tenido alrededor de 1.200 estudiantes de toda la comarca pasando por una sala de teatro en la que han visto obras de Valle Inclán y también obras que tratan acerca de la diversidad sexual. Y han sido estudiantes desde los 0 años hasta los 80, y no estoy exagerando de verdad, porque han venido de escuela Montessori, han venido bebecitos de meses y han venido personas de la escuela de adultos que tenían más de 75. Creo que sí, que nosotras en Sala Guirigay estamos en el terreno de lo público, y que cuando encontramos trabas no es porque no estemos dentro del terreno de lo público, sino porque siempre hay otro tipo de trabas. De igual manera. Disculpa, Manuel. Sigue, sigue. No, que sí, le estaba hablando de que por supuesto de que sí, ¿vale? Pero sí que es verdad que a lo mejor hay que abrir, digo desde el punto de vista de rentabilizar, si puede interesar en algún momento, o si no de rentabilizar, de por lo menos amortizar los esfuerzos desde el punto de vista económico. Sí que quizás yo veo que abrir un poco el objetivo para efectivamente programar cosas lo más diversas posibles y de todo, que le pueda interesar a todos los públicos, ¿no? Aquí me acuerdo se me viene a la cabeza el anuncio este que decía: para los guapos, para los feos, para los ricos, para los pobres, para los niños, para las niñas, para no sé qué, no sé cuánto. En definitiva, yo creo que la cultura, que quien quiere vivir de la cultura, creo que más en un pueblo que en ningún sitio, pues tiene que abrir el objetivo, o creo que es interesante que abra el objetivo para atraer a personas lo más diversas posible, ¿vale? Y para que todo el mundo se vea representado en ese foco de cultura, ¿vale? Claro, y todo eso hay que pagarlo. Evidentemente eso hay que pagarlo. Decía Siro, no hay que tener miedo a lo económico, sino hay que redistribuir. Cuando decía en el espacio público, me refería, por supuesto, como dice María, llegar a todas las partes, pero también en lo público como institución. Claro. Y es ahí donde parece que se produce la ruptura. Decía también nuestros compañeros, decía Carlos Delgado, creo que era Carlos, no sé ahora exactamente si era Carlos, que debía salir de los poderes institucionales. ¿No creéis que hay como dos partes, una que es la cultura o las actividades culturales que hacen las instituciones y las actividades culturales que hacen los dinamizadores culturales, ya sean a través de asociaciones o de empresas que vivimos de ello? ¿Creéis que hay esas dos líneas, esas dos líneas paralelas y que no convergen? ¿O qué pensáis sobre esto? Yo creo que no convergen todo lo que deberían, al menos. Con respecto a lo que hablamos de lo público, sí, yo creo que sí hay muchas actividades que están en el ámbito público. Lo que pasa que el problema de que no lleguen a ser del todo público es estas dos líneas que no convergen, ¿no? Que digamos que se están haciendo esfuerzos de dos áreas que, si fueran unos esfuerzos conjuntos, imagino que sería más provechoso para el desarrollo cultural comarcal y local. En Maldita Cultura, desde luego, todas las cosas que hacemos están en el ámbito público, pero claro, tiene un alcance, porque tampoco, o sea, las actividades tampoco, o sea, tenemos unos medios de difusión y, bueno, los intentamos utilizar, pero tienen el alcance que tienen. Entonces, no sabemos si quizás haya más población a la que le interese o simplemente ese sea el nicho de gente interesada, que por otro lado está bien, ¿sabes? Pero yo, desde mi punto de vista, creo que si hubiera una convergencia, o sea, hubiera una gestión, digamos, más técnica del presupuesto cultural de las instituciones, más desvinculada de los cargos políticos, creo que sería más eficiente esa relación. Y tanto el esfuerzo de unos mejoraría el de otros y viceversa.
Claro, yo bajo mi punto de vista la política cultural no es la cultura y de hecho creo que las instituciones públicas lo único que deberían de hacer es gestionar los recursos para que los agentes culturales pues lleven a cabo la cultura. Sí, Los muchas veces, profesionales. Sí, los profesionales, claro. evidentemente. Sí. Quien puede programar es quien sabe programar, no quien está allí porque tiene un cargo político. Totalmente de acuerdo. Y luego, desde ese punto de vista, sí que vemos continuamente que el sector público parece que se copia de las actividades privadas muchas veces y le hace competencia. Con el dinero de todos, con el dinero de tus impuestos te está haciendo competencia a ti. Esto pasa, por ejemplo, cuando en un pueblo abren un bar municipal, que luego siempre es un desastre económico porque evidentemente pasa eso, o pasa como cuando hacen efectivamente actividades, digo ayuntamiento, digo junta, digo gobierno, digo cualquier cargo político, cualquier alcance político, es igual. Entonces, muchas veces, precisamente si de lo que se quiere es dar teatro, hagamos que los que saben dar teatro tengan capacidad de dar el mejor teatro. Sí. Y yo me voy a dedicar nada más que a eso, a gestionar eso, no a hacer yo mi teatro, porque a lo mejor salimos con un megáfono y evidentemente va mucha más gente a ver un teatro que se encuentran por ahí que a ver un teatro que ciertamente tiene mucha validez, ¿vale? O que es muy, muy adecuado. Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Por lo tanto, necesitaríamos una política cultural, que no es la cultura, pero que es una línea, ¿no? Porque lo que puede ocurrir es que la institución que reparte o que invierte dinero, según donde lo invierta, es una forma también de controlar lo que ofrece como actividad cultural. Yo el problema que yo veo es que queda un poco a las expensas de la persona encargada técnica en el ayuntamiento o en la junta. Hay casos en los que esos mismos recursos una persona los ha gestionado bien porque ha delegado en gestores culturales o en profesionales que dice, bueno, pues yo tengo este presupuesto, esta gente son de aquí y están haciendo este tipo de actividades, pues voy a contactarles como mínimo o directamente voy a cederles esta parte del presupuesto para que programen lo que ya venían haciendo o similar. Y como queda a expensas, pues bueno, es difícil, en algunos sitios funciona mejor, en otros peor. Por lo general, mal. Y a veces no hace falta simplemente decir, toma, haz tú esto, sino simplemente lo idóneo sería que se acordara qué hacer, ¿no? Y que Claro. invitara a los especialistas en cada tema a ver qué hacen, ¿no? Por ejemplo, también pasa cuando hacen cursos subvencionados gratuitos que hacen competencia a las empresas que hacen cursos cobrando, ¿vale? ¿Hasta dónde tienen que ser gratuitos o hasta dónde tienen que ser cobrando? Bueno, pues eso es un punto de compromiso que ciertamente me parece que ahora mismo no es que no se haya llegado al punto de acuerdo, es que me parece que no se estima ni siquiera llegar a un punto de acuerdo. O sea, yo veo como, por ejemplo, con mis ideas y con el dinero de mis impuestos se me hace la competencia. Igual puedes estar viendo tú, ¿vale? Me refiero a más. Sí. ¿Vale? Entonces esas cosas tenían que tener más sensibilidad. Y también he escuchado, no solamente en estos ámbitos, ni en el que yo he podido sufrir, sino en otros ámbitos, como por ejemplo el de los bares, pues también lo he escuchado, ¿no? De que con el dinero que pagan los bares de impuestos abren otro bar, por lo cual le están haciendo la competencia, cuando realmente lo que tiene que hacer es, bueno, pues dejar que a lo mejor el sector privado sea el que se encargue, el profesional en definitiva, sea el que se encargue de sacar esto hacia adelante. En nuestra realidad de los santos, que es un poco lo que realmente nos interesa, y no solo centrado en la Sala Viriay, pero hemos dicho que hay un montón de, o 3 o 4, o que hay dinamización y hay actividades culturales, pero ciertamente la realidad es que hay dos mundos paralelos entre aquellos que realizamos actividades culturales, ya sea como profesionales o desde el punto de vista asociativo, y la realidad de una institución que en el fondo no se relaciona o no crea red de relación con Diputación, la Junta, y no pone sus actividades culturales en un espacio
común. Digamos que no hay una intersección. Estoy tocando un tema como voy a la línea de flotación, pero ¿estáis de acuerdo en qué pasa esto? Y si es así, ¿cómo creéis que podemos, porque ciertamente es un escollo que tenemos, cómo podemos salvar esa situación para mejorar el desarrollo cultural en la comarca y en lo local? Yo veo varias líneas que se han seguido ante esta situación. Nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, hemos estado casi siempre un poco al margen, porque no tenemos una profesión que está relacionada, pero no es exactamente la que llevamos a cabo en Maldita Cultura. Tenemos nuestro propio trabajo, somos una asociación y aunque ahora estamos, digamos, produciendo, en este caso revistas, libros, que sí que a lo mejor tienen un punto de vista más profesional, en ese sentido nos hemos sentido, yo me he visto siempre como en un margen de una cultura alternativa, que de ahí viene un poco lo de Maldita Cultura, ¿no? Bueno, pues esa cultura que a lo mejor no tiene la capacidad, y más en Extremadura, de ser profesional porque no puede o porque las condiciones no se lo permiten. Y luego está la línea de los verdaderos profesionales que tienen un negocio y están ahí en ese balance de cómo mantengo este negocio ante esta situación, ¿sabes? Claro, la realidad es que quizás no podemos tampoco ser profesionales porque no contamos con, como decía antes, con esa confianza por parte de la institución. Yo no puedo montar una empresa Maldita Cultura no puede ser una empresa si yo no cuento con un respaldo de la institución pública. A ver, si me explico, porque creo que por la cara que me ha puesto Magda no me estoy explicando. No, perdona. No, en absoluto. Estoy escribiendo una cosa. Vale. Creo que hay una precarización muy fuerte en el sector de la cultura. Creo que tendemos mucho también a idealizar la cultura, ¿no? Idealizamos la cultura, hablamos de la cultura constantemente, del bien que hace la cultura a la sociedad, de que la cultura es un bien básico, pero sin embargo detrás de todo eso hay una precarización absoluta y hay incluso una pobreza de muchos profesionales de la cultura, que no pueden ser profesionales de la cultura porque no hay una ley que los avale como profesionales. Hemos tenido que vivir una pandemia para que en este país haya una ley de intermitencia que permita a todas las compañeras y compañeros que tienen trabajos en la cultura intermitentes, como son todas las personas que se dedican a la parte técnica, como son en el caso del teatro todas nuestras compañeras actrices y nuestros compañeros actores. Ha tenido que pasar una pandemia en este país para que haya una ley de intermitencia y ellos puedan obtener un subsidio. Claro, creo que es muy complicado ser profesional de la cultura porque existen muchas trabas para ello. Sobre todo si te quieres quedar a vivir en el pueblo. Vamos porque, con el bueno, pueblo. Si hay otro... Claro, ¿qué creéis? ¿Cómo va a ser la salida esta de la cuarentena? Digo, por cambiar y tocar otros temas. ¿Qué cultura queremos en esta supuesta nueva normalidad que nos viene después de la cuarentena? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué creéis que va a esperar las vecinas y los vecinos de Los Santos? Porque durante toda esta cuarentena todo ha sido cultura. Se ha leído, se ha visto series en los balcones, se ha escuchado música. Parece que la cultura ha sido el alimento de la ciudadanía durante todas estas semanas. En la nueva normalidad, en la poscuarentena, ¿cómo será la relación? Yo no tengo prácticamente ninguna esperanza en que cambie prácticamente nada. No prácticamente nada. También lo que hemos estado hablando antes de las programaciones y de lo público y de lo privado y tal, por un poco terminar, en mi opinión, decir que lo que pasa en Los Santos es lo mismo que pasa en Zafra, lo mismo que pasa en Medina, lo mismo que pasa en Villafranca, lo mismo que pasa en Burgos. Esto
hay determinadas cosas que siempre van a ser muy minoritarias, muy específicas. Y en este caso, pues la cultura lo es. ¿No debería ser así? Pues por supuesto que no. Desde luego, tampoco debería ser el fútbol como es y mira cómo es y tal, pero es que contra eso nos tenemos que acostumbrar. Si esto nosotros lo hemos elegido, es porque esta forma de vida la hemos elegido, es porque es nuestra forma de vida y entonces pues cada forma de vida conlleva unos sacrificios y el sacrificio de esto pues como ¿cómo se decía? Esto de Sísifo, ¿no? La historia esta mitológica de Sísifo, que es que siempre tenemos que estar empujando una piedra, subiendo, rodando una piedra hasta arriba de la montaña y tenemos el castigo de que cuando lleguemos con ella a la montaña tenemos que volver a empezar. Pues esto es así. Esto es una lucha contra todo, contra todos y realmente lo que cabe es abrirlo lo máximo posible para que dentro de lo que cabe pues tengamos mientras más gente mejor, mientras más gente mejor para poder empujar esta piedra hasta la cima de la montaña. ¿Vale? Después, con arreglo a lo que has preguntado, Marta, y ya concluyo, es que ciertamente yo no tengo ninguna confianza. No tengo ninguna confianza. Sí, quizás nos volvemos un poco más espirituales, quizás nos volvemos un pelín más, por lo menos temporalmente, o empezamos a replantearnos cosas, pero al final el que muere, ¿cómo es? Lechón se muere guarro, el que nace lechón se muere guarro, ¿no? Es el refrán. O sea que cada uno ya tenemos, digamos, menos los niños, ¿no? Como ya tenemos escrito cómo vamos a actuar y cómo vamos a ser, y ya con determinadas edades no se cambia, se evoluciona y normalmente a peor. Yo también creo que la nueva normalidad va a ser muy, muy parecida a la vieja y quizá con alguna libertad que se quede por el camino. Comenta una oyente, durante esta cuarentena se habrá consumido mucha cultura, pero no creo que se haya vivido. No creo en una cultura que no se pueda compartir. Lo que hablábamos. Sí, es lo que hablaba antes, de que tiene que ser cuerpo a cuerpo. La cultura cuando se siente internamente debe ser cuerpo a cuerpo. Bueno, ahora en la cuarentena se comparte mucho, lo que pasa es que solo por Facebook. Claro, no se siente, se pierde lo que es el lenguaje corporal, que vosotros los actores pues sabéis de sobra que es una gran parte de la comunicación, el lenguaje corporal, la mirada y tal. Estas cosas se pierden por el trasto este del ordenador, que es lo más frío que existe. Yo supongo que en mi función de moderadora no debería de discrepar con lo que decís, pero me voy a permitir hacerlo. No estoy de acuerdo contigo, Mané, en que esto es como el mito de Sísifo y que esto es lo que tenemos y tal. Yo creo que las actividades culturales, artísticas e intelectuales, te voy a decir, no sé si va a sentar bien, pero yo creo que son para una minoría. Y hay múltiples y diversas minorías. Claro. Creo que exigen un esfuerzo de la ciudadanía acercarse a ellas. Y creo que es responsabilidad de las instituciones poner los cauces y permitir que se desarrollen para que la ciudadanía pueda acceder a ellas. Lo que creo que ocurre es que las instituciones, aquí en Los Santos, en Extremadura y en Burgos, hablo de general, creo que las instituciones siempre tienen un miedo, y dice María que se necesita confianza. Claro, tienen un miedo a ver a estos, si les damos dinero y les dejamos, a ver lo que cuentan. Porque el arte es relato, y el relato cuenta la historia. Yo sinceramente creo que no es así, que no es así, que no es ese miedo. Yo creo que no es ese miedo. No. No, yo creo que el ayuntamiento, y cualquiera, y cualquier político tiene un montón de dinero y lo tiene que mover de la manera que más, no mejor posible, ni siquiera mejor de como él pensaba, o como él piensa que debe ser lo mejor posible, o como él diría en este foro que habría que hacerlo. Él lo ve desde el punto de vista político. ¿Qué es lo que me trae más rédito electoral?
y no le des más vueltas. Entonces, esto es una lucha que independientemente del signo político, independientemente del estado, del escalón en donde estemos, siempre nos vamos a encontrar. Y nunca nadie más que no sea una organización sin ánimo de lucro y que realmente busque otras cosas, nunca nadie os va a aportar en justicia lo que pensáis que debéis tener. Porque no le ofrecéis ese rédito electoral ni vosotros ni otras muchas actividades culturales. Y hay que reconocerlo, esto es así. Y es la forma que tenemos de repartir el dinero en la democracia. Pero el reparto, Mané, está siempre muy mal hecho de cara a la cultura. Yo no lo discuto. Se lleva la peor parte. Yo no lo discuto, efectivamente. Por eso la digo cultura por eso digo que es una condena, que sabemos que no es lo mejor, que sabemos que no es lo justo, pero que siempre va a ser así, sea quien sea. Pero quizás es una condena predeterminada, porque sí que la cultura puede ser peligrosa para las instituciones. Yo no creo que... No lo veo así. De verdad que yo personalmente no lo veo así. Nosotros, Mané, tenemos experiencias con algunas de las personas con las que hemos trabajado en Maldita Cultura y a veces te sorprende, ¿no? Como, por ejemplo, determinados artistas no han tenido la oportunidad de llevar a cabo exposiciones en sus ciudades natales o en sus pueblos, porque están haciendo alguna exposición que cuenta un discurso que no es el discurso que está contando eso por supuesto. Sí, eso se da, claro que se da. Sí. Si a eso le sumamos que al final también, cuando hay un reparto de dinero público, la cultura siempre es la que se lleva la peor parte, pues nos encontramos con esa precarización, porque al final hay muchos trabajadores de la cultura, hay 1 millón de familias viviendo de la cultura en este país, y la cultura además da mucho dinero a este país. Algunas personas con miseria moral, algunos políticos con miseria moral, efectivamente hacen estas cosas, boicotean a quien no dice lo que diga él. Efectivamente, pero yo creo que el problema trasciende a todo esto y trasciende a la puntualidad de que pueda existir en este sentido, especialmente, y yo creo que especialmente es porque realmente dar dinero a la cultura no está tan bien visto como a lo mejor cualquier cosa, no voy a decir cualquier otra cosa, que tiene más rédito electoral. Hacer una plaza o hacer cualquier cosa o no sé, cualquier cosa que a lo mejor pues compra más votos. Yo creo que ese es el principal problema, independientemente de que pues, a nivel personal puedan existir esos problemas de que siempre han existido, ¿no? De que como tú no dices lo que digo yo, pues tú no te boicoteo, ¿vale? Eso por supuesto que sí que pasa, sí. Sí, al fin y al cabo, en el reparto de presupuestos, si nos vamos a un nivel más alto también, los políticos están siempre con el quid pro quo. Lo quieren dar, pero que le vuelva. La cultura, la educación, la sanidad, eso, si es como debe ser, eso no devuelve el dinero. Eso para ellos es un sumidero. Es donde se va el dinero. Pero el rédito no debe ser económico en ese caso. Por supuesto, pero por supuesto que no debe ser así. Creo que está relacionado todo. Por supuesto hay dos aportaciones y una me parece interesante tocar, que es y que va ligada a lo que has dicho, Mané, sobre los réditos. Los políticos dan dinero a aquellas actividades que les van a dar réditos políticos. Por ejemplo, la religión o las cofradías. La religión la consideramos, en este territorio lo cuestiona una persona que viene de Francia, de nacionalidad francesa, que se sorprende de que en España la religión sea un valor cultural tan importante como es. A ver, yo desde mi ateísmo más absoluto y mi cargo de ex monaguillo, de la iglesia. Sí es verdad que hay muchas culturas que están relacionadas con ritos religiosos.
Y bueno, hay mucha gente que creo que las tiene como parte de su cultura. Y a mí no me gusta personalmente, pero creo que debe de existir y que lo que debe haber es un reparto. O sea, por ejemplo, creo que en el caso de Zafra, por ejemplo, que se invierte mucho en la Semana Santa, creo que hay un vacío cultural en otras áreas, cuando realmente la Semana Santa la hay en todos los pueblos, la hay en Sevilla, y tú puedes crear a lo mejor una actividad cultural que sea única, como puede ser, por ejemplo, por poner un ejemplo muy escandaloso, el Festival de Teatro de Mérida, ¿no? El Festival de Teatro de Mérida solo la hay en Mérida. La Semana Santa la hay en muchos sitios. Entonces, pues, no sé, creo que se puede... Creo que estratégicamente, si tú quieres potenciar una cultura en tu ciudad, pues merece más hacer otras historias. Por ejemplo, el Festival de Mérida es un claro ejemplo, sin entrar en la parte artística, porque entonces hablaríamos de CIMAR, de la programación, etcétera, lo consideran como un motor de desarrollo local para los hoteles, la restauración y todo esto. O sea, que el dinero invertido, dicen, el dinero invertido ahí tiene un rédito de la misma forma que si hago un paralelismo con la Sala Guirigay, yo hago una programación aquí, vienen compañías de fuera que se dejan su dinerito, o sea que hay un rédito en las actividades culturales, es motor de desarrollo. Pues, como tal se debería de considerar. Yo, por decir antes y por mojarme, que no me gusta estar de perfil, desde mi punto de vista personal, la iglesia o la religión, sea la iglesia católica, los musulmanes o quienes sean, da igual, o los hindúes, los quienes sean, es una forma de vida, es también desarrollo y también es una costumbre. Por tanto, de las 3 de las 4 cosas que leíste al principio, las cumplen. Por tanto, yo creo que es absolutamente evidente de que es una cultura. De hecho, la mayoría de los cuadros y la mayoría de muchas esculturas y tal, sobre todo las clásicas, pues también han nacido o han tenido como inspiración los motivos religiosos. Yo creo que esto es indudable. Que no nos gusta, pues al que no le guste que no vaya a misa. Al que no le guste otra cosa, que no vaya a otra cosa. La cultura, por eso decía que tiene que ser, que es abierta, multidisciplinar y que no hay que meterla con calzador a nadie. La cultura tiene que nacer de uno dentro, la cultura, el consumo de cultura tiene que nacer de cada uno de nosotros. Y a algunos nos gustará más un tipo de cultura y a otros nos gustará más otro tipo de cultura. Y tenemos que respetar, yo creo, todas, y como programadores culturales entiendo que si queréis rentabilizar más vuestro negocio, en definitiva, y vuestro hobby, vuestra forma de vida, vuestra cultura, en definitiva, si queréis rentabilizarla más, económicamente hablando por lo menos, pues yo creo que lo que cabe es tener un prisma lo más abierto posible para recoger al máximo número de personas posible. Sí, en el caso de la religión y de los actos culturales asociados a la religión es que en muchos pueblos se llevan gran parte del presupuesto de cultura. Pero si fuera equitativo, no habría ningún problema. Si hubiera un reparto... Pero yo creo que no tenemos que mezclar, yo creo que no tenemos que mezclar o que no estamos aquí, corregidme si me equivoco, ¿no? Que no estamos aquí para enjuiciar cuánto dinero se tiene que llevar cada parte. Yo creo que estamos aquí para hablar un poco de la cultura, del sentimiento cultural que siente cada uno, de lo que tiene cada uno, ¿no? Luego, que se hace mal, pues seguramente que cada uno de los 40 y tantos millones de españoles distribuiríamos las cosas de una determinada manera, el dinero de una determinada manera. Entonces, una cosa es la política, que está abierta para el que quiera entrar y para manejar y para decir lo que quiera hacer, y otra cosa es la cultura. ¿Qué hago yo con mi cultura? ¿Cómo expreso y cómo entrego mi cultura a los demás? Y cómo, por otra parte, rentabilizo mi cultura si es mi forma de vida. Y hablando desde ese aspecto, pues ahí sí que diría que el prisma, mientras más abierto, mejor. Y luego también abundo sobre el mito de Sísifo, porque ciertamente el que elige una forma de vida muy sacrificada vivirá toda la vida muy sacrificado. Si nos dedicáramos a una cosa más, estoy hablando económicamente, si tenemos unos gustos o unos hobbies o una forma de vida, una carrera si quiere,
más rentable, pues no tendrá ese mito de Sísifo. Y eso es una cosa que cuanto antes lo reconozcamos, yo creo que mejor, ¿no? Cada uno es minoritario en alguna faceta de su vida con respecto al mundo que lo rodea. Entonces, tenemos que saber que si yo he elegido esa forma de hacer, pues yo qué sé, el que es culturista, se me está ocurriendo, pues el que es culturista es un esclavo de su hobby, es un esclavo de su forma de vida. Pues en cierto modo, y sabe a qué se atiene desde el principio, en cierto modo, el que elige una determinada profesión también lo es así. El culturismo es cultura, la misma palabra lo dice, ¿no? Bueno, vamos a centrar, si os parece que estamos llegando ya al final, no quiero dejarlo pasar el tema de los jóvenes, la cultura, el desarrollo en los santos y después de la cuarentena, ¿qué queremos ver? ¿Qué querríamos ver en la calle? ¿Qué querríamos? ¿Querríamos ver mucha comedia para reírnos todos mucho? ¿Querríamos ver relatos sobre una realidad muy concreta? ¿Querríamos una programación? ¿Qué es lo que vamos a necesitar después de la cuarentena? ¿Qué pueden ofrecer los jóvenes de los santos? Esa generación, decía María en la primera sesión, hay un éxodo de jóvenes que están viniendo a los santos. ¿Qué les podemos pedir a ellos para que nos den? Porque habrá que... Son muchas cosas que he planteado, pero a ver... A mí me gustaría ver la cultura en la calle. Eso lo primero, porque con respecto a lo que hablaba Mané, y por cerrar un poco ese tema, es cierto que es muy fácil toparte con la Semana Santa en la calle, pero es más difícil toparte con otras formas de cultura, y tengo ganas de que una vez que pase la pandemia tengamos la oportunidad de hacer cosas en las calles sin miedo a ningún tipo de represalia. Y en ese sentido, pues me gustaría ver en las plazas de los Santos de Maimona pues a compañías de teatro trayendo la programación que venimos haciendo, como decía al principio, o sea, desde Valle Inclán hasta un autor contemporáneo con un texto sobre diversidad sexual. Y me gustaría mucho claro, que todas las personas que estamos en este momento aquí, que tenemos algo que aportar, que lo aportemos. Y se me ocurre un montón de cosas, pero me encuentro siempre con la dificultad de se podrá llevar a cabo. Hablaba con mi compañera Magda que me encantaría hacer teatro ahora que llega el verano y que después de una pandemia evidentemente la gente va a tener aún menos ganas de meterse dentro de la sala, que ya en el verano de por sí es complicado meter a la gente dentro de la sala. Me gustaría utilizar la plaza que hay justo detrás de la sala Guirigay entre el teatro y la sala para hacer muchas cosas, para hacer teatro foro, para hacer pequeños talleres de expresión corporal, que creo que estamos también un poco cargados de tanto ordenador estos días, y que nos pudieran las compañeras actrices enseñar técnicas de expresión corporal. No sé, se me ocurren muchas cosas, se me ocurre el club de lecturas en la calle. El cine al fresco. El cine al fresco, claro, de nuestras compañeras de la fábrica, que es una maravilla. Sí. Sí, a mí me apetece calle, claro, y me apetece cultura en la calle. Todas esas cosas son fantásticas y evidentemente deseables, porque eso realmente llenaría de esta cultura, y esta cultura realmente, aportando esta diversidad que apuntas, ¿no, María? Lo que hace es fomentar el respeto de todos y hacia todos. Y eso es lo que a mí me gustaría ver, ese respeto fruto de una educación completa y no cejada en ningún aspecto. Eso es lo que me gustaría ver. Y por supuesto todas esas expresiones culturales que habéis comentado en la calle sería precioso, ciertamente. Sí, hay que aprovechar el clima. Mira, este año en verano estuvimos en Coimbra, que no sé si habéis estado en la ciudad, pero tiene bueno, calles pequeñitas, y hay un bar allí que es un bar especializado de jazz, y tiene un festival de jazz en unas escaleras. O sea, que es bastante curioso. Y toda la gente que va por allí, te guste el jazz o no, te lo encuentras, al final te para. Pues algo así, esa es la idea. Sí, sí, que no puedas eludir a la cultura. Efectivamente, sí, que en vez de que no siempre te encuentres procesiones por la calle, sino que otras veces te encuentres otras cosas por la calle. Estoy totalmente de acuerdo, claro que sí.
Estamos llegando al final. A los escuchantes, ¿alguno quiere intervenir? Podemos abrir el micrófono y a ver si alguien quiere participar. Damos un poco... Que lo enviamos a todos. Yo sí quería decir una cosita. Hola a todos. Hola, no sé. Como creo que es un poco evidente que la francesa que hacía la pregunta soy yo, ¿no? La única que... Solo dejar claro que no me parece, o sea, que no estoy en contra, que era algo como realmente sorpresa, ¿no? Y era para contestar a la pregunta que lanzó Carmen. Ya está. ¿Qué es? Bueno, luego había hecho una pregunta que era para saber qué opinabais del paquete de ayuda que se anunció esta semana del gobierno, que son creo 20 millones de euros, ¿no? Que así parece mucho, pero parece que la reacción del sector cultural, sobre todo por parte de la música, creo que he leído que no se consideraba suficiente, ¿no? Y no solo la música. No sé si opináis vosotros al respecto. Realmente 20 millones de euros a nuestro bolsillo nos parece muchísimo, pero si lo equipara simplemente al presupuesto militar de España, que tampoco es que sea una potencia, te das cuenta de que es una miseria. Simplemente, a mí me encantaría que en un futuro, no digo que fuera para cultura, pero que viéramos en España los carteles que puedes encontrarte en Costa Rica de esto se pagó con el dinero de lo que costaba un helicóptero o cosas así. Entonces, bueno, parece insuficiente, pero mientras siga viendo el reparto que hay. A mí, en cuanto a las ayudas, el tema de lo de la ley de intermitencia me parece fundamental, me parece que estaba clavando al cielo, hacía muchísima falta. A ver si la mantienen y no hacen como están diciendo que van a hacer con los contratos de los inmigrantes, que va a ser para recoger la cereza y luego ya no tendrán de nuevo papeles. Y el tema de las líneas de financiación me parece también importante, creo que está muy bien. En cuanto al resto, pues claro, veo que sigue habiendo todavía mucho que hacer y que la parte de los músicos y también, sobre todo, yo pienso mucho en los artistas plásticos, tienen todavía pues muchas dificultades para poder salir de la precariedad. Porque ¿qué artista visual, por ejemplo, va a poder pedir una línea de crédito? Claro, sobre todo porque... Si ya está en una situación precaria. Claro, porque hay ¿cuántos artistas están en una situación que realmente no se puede considerar como profesional ahora mismo para poder optar a las ayudas? Porque está en un limbo de bueno, trabajo de camarero y luego en los fines de semana hago lo que puedo vendiendo cuadros. Hay muchas situaciones muy difíciles, sí. La había ya y ahora esto pues ha venido un poco a complicar todo un poco. Bueno, yo creo que lo que ocurre en España es que estructuralmente la cultura no está considerada como un bien común. Entonces, a partir de ahí, son todo parches. Y bueno, pues vivimos con los parches, pero el vuelco que tendría que dar es considerarla como en Francia. Es un bien común defendido desde los gobiernos con todas sus carencias que tenga, pero está defendido. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta más? Carmen. Micrófono, Carmen. Espera, Carmen, que no se te escucha. Carmen, ahí. A ver, ahora. Sí, Carmen. Ahora sí. Que el comentario que yo he hecho con lo del tema de la música aquí en Los Santos, ¿no? Que a mí me parece, y mezclaba con lo que había hecho comentario anteriormente, con el tema de no encontrarle como un, no sé exactamente la palabra, como una inversión. O sea, la cultura se debe tomar también como una inversión en el sentido no de sacar rédito, sino de que tiene que ser algo que tiene que existir, lo mismo que existe la sanidad, lo mismo que existe, yo qué sé, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Los Santos, que llevamos con una escuela de música que además tiene bastante calidad dentro de la zona, llevamos, no sé, más de 20 años con la escuela de música. En Los Santos debe haber músicos y música, no sé, puede haber 500 y a lo mejor me quedo hasta corta, ¿no? Carmen, es que el igual que digo que a nivel nacional la cultura no está considerada como un bien común, aquí en Los Santos no está considerada como un bien común. Tenemos un aceite que gana premios, unos jamones que ganan premios, dinamizadores como la fábrica de toda la vida, la Sala Guía, la Fundación Maimona. Yo creo que es una riqueza humana
de alguna forma como que habría que ponerla en el centro del desarrollo, porque ¿qué más cosas tiene? Claro. Lo que yo veo, Magda, es que siempre que nos ponemos a hablar de temas culturales, de los problemas que hay y tal, como que nos falta dar el paso de decir, vamos a hacer tal cosa, en lugar de, no quiero ser negativa, pero parece como que nos quejamos constantemente y nos falta el otro paso. Por supuesto, seguir haciendo cosas a nivel individual y a niveles de la periferia, como decía antes Bernardo, ¿no? Que además la cultura de la que hablamos es minoritaria. Yo no quiero estar en otras manifestaciones culturales, como puede ser eso, las religiosas, o como puede ser los toros, o como puede ser cortar el jamón, o cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer desde las ciudadanas, los ciudadanos, cómo podemos intervenir en las instituciones para exigir un cambio de paradigma? ¿Cómo lo podríamos hacer? A lo mejor es el momento, ¿no? Ahí dejo un poco... Sí. Yo creo que lo hemos intentado de forma individual en Los Santos. Lo hemos intentado de forma individual por muchas partes. Me consta que Mané se iba a conectar ahora, ¿eh? Se está conectando. Vamos a esperar un momentito. Ahí está. Sí, ya está. Dale, Ahí está, Mané. Ya estoy. Bueno, ¿esto se me oye? Sí. Precisamente también pasó el otro día, al hilo de lo que estaba diciendo Carmen, pasó también el otro día y el profesor de música, de la escuela de música que decía antes Carmen, estuvo hablando hasta con la empresa esta Zoom, porque por lo visto es bastante habitual que de vez en cuando se metan hackers y pirateen por doquier, donde sea, y que hagan lo que sea. Y bueno, pues fíjate lo que ha salido, a nosotros no pasa nada, pero por ejemplo, mi hija va a la clase, a la escuela de música y ve por Zoom las clases, ¿no? Si le sale esto a mi hija, pues tampoco, evidentemente, es muy desagradable, está claro. Muy desagradable. Estábamos diciendo, hablaba Carmen de la escuela de música, de la importancia que tiene la escuela de música y que no hacemos nada. Y yo le contestaba, le decía antes, que igual que yo digo que a nivel nacional la cultura no está puesto como en el centro de la sociedad, como un bien común, en Los Santos no está puesto como un bien común. Tenemos los premios del aceite, le dan premio a la cooperativa, dan premio a los jamones de la fábrica de Morato. Tenemos un valor... A los cocineros. Al cocinero. Tenemos un valor humano y motores dinamizadores de cultura como la Fundación, la Fábrica, Maldita Cultura, Guirigay. Un motor que, desde mi punto de vista, habría que poner en el centro del desarrollo local. Porque, ¿qué más hay aparte de eso en Los Santos de Maimona? Las cofradías, bien. Pero ¿qué más hay? Al final, si te pones a sopesarlo en una balanza, los valores humanos en el entorno del desarrollo cultural son muy potentes. Por supuesto. ¿Cómo? Entonces, tengo una pregunta clara. ¿Cómo hacemos para que al final la institución sea capaz de asumir que eso es así y que debe de tener y crear una red con Diputación de Badajoz, con la Junta, con quien sea? Con el departamento de mujer de la Junta, con quien sea, para ponerlo en el centro de la balanza. En la primera sesión, Laura dijo, es responsabilidad nuestra, no es de las instituciones, al final es nuestra. Yo estoy de acuerdo. Sí, es así, porque es responsabilidad nuestra, ciertamente, y realmente las instituciones lo harán cuando el público lo pida, cuando la gente lo pida, cuando el votante lo pida. Claro. Por triste que sea, decirlo así. Claro, pero entonces una cultura minoritaria nunca va a tener suficientemente el peso en los votantes como para influir. Eso es tremendo lo que dices, Mané.
¿Qué pasa con un sector como, por ejemplo, los Down? Síndrome de Down. Nosotros, Sí. la Sala Guirigay colabora con la Escuela de Down de Zafra, que es una minoría. ¿Solo les van a hacer caso y a poner recursos económicos cuando tengan asegurado su voto? Hombre, no sé hasta cierto punto, pero en cierta manera, desde luego que influye su voto, el voto de cada... los políticos ven votos, pero es que tenemos que verlo así, ¿eh? Pero no este ni el otro, todos lo que ven son votos, o la inmensa mayoría, vaya, lo que ven son votos, y no ven justicia, y no ven, bueno, algunos sí, por supuesto, no quiero generalizar, no ven justicia, no ven lo ecuánime, o se les disturbia, se les confunde lo ecuánime y lo realmente justo, y además hay otra cosa que todavía igualmente es también igualmente triste, es que ven por 4 años, no ven a futuro. Ya. No ven a futuro, ¿vale? Entonces, pero yo personalmente no espero nada de los políticos, ni pido nada a los políticos. Porque es que no quiero pegarme en ese mundo, no quiero pegarme en ese mundo porque lo primero no es mi mundo, no me gusta nada, me parece muy penoso todo y ciertamente se consigue poco si lleva un tema que es minoritario como este. Como presidente de la Fundación Maimona, que tiene una relación directa con las políticas, ¿cómo casas esto? Porque Fundación Maimona, al igual que la Sala, yo tengo una relación directa con las políticas. Bueno, yo cuando hablaba de yo, hablaba de yo personalmente, pero en la Fundación Sí, Maimona, por evidentemente, supuesto. es una institución y como institución tiene mucha relación política y hay que ser de otra manera diferente y bueno, y ya está. Pero también sufre muchas veces a los políticos, ¿eh? No te pienses que esto es... Lo sé. Pero de todas formas, yo pienso que una cosa son los políticos, no podemos confundir, por ejemplo, no podemos confundir los políticos del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona con el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. Los políticos son los que gestionan, pero el Ayuntamiento es el Ayuntamiento y el Ayuntamiento me pertenece a mí, lo mismo que te pertenece a ti y al otro, y a la vez nosotras estamos directamente enganchadas con el ayuntamiento y es nuestra administración y nosotras tenemos que exigirle, no al político. Lo que pasa es que, desgraciadamente, el intermediario, digamos, es el político. Pero nosotras tenemos que ser muy conscientes de que lo que hay en el ayuntamiento es nuestro. Y el dinero que le llega al ayuntamiento es nuestro. Claro. Y entonces, a la hora de exigir, que es verdad lo que dice Bernardo, que o no sé cuál de vosotros decía, y que claro, que como somos minoría, pues vamos a juntarnos las minorías y hacemos mayoría, somos más mayoría. Ahí estamos. Que de alguna manera yo creo que es lo que necesitamos, tener como, bueno, fíjate tú, yo hablo como consumidora o como inquieta, que no estoy directamente, no tengo una sala, que entiendo que además la preocupación que puede tener Magda o la Sala Guirigay es absolutamente distinta a la preocupación que puede tener, por ejemplo, la Oveja Negra, por referirme a alguien porque está ahí Carmele, o Maldita Cultura, como decíais vosotros antes, tenéis vuestro trabajo y paralelamente, pero en el caso concreto de Magda y de Guirigay, es que es su modo de vida, su modo de ganarse la vida, que son personas profesionales que llevan ejerciendo una profesión relacionada absolutamente con la cultura durante un montón de años. Entonces, que da igual los políticos que haya, da igual. Si yo tengo una tienda, a mí me da igual que el que esté en el ayuntamiento sea PP, que sea Podemos, que sea quien sea. Yo tengo que tener cubierta una serie de necesidades como ciudadana, como empresaria o como lo que sea. Bueno, gracias Carmen, esta es un poco el objetivo de estos encuentros y de estas... me gustaría una pequeña reflexión final de Maldita Cultura sobre esta charla, una despedida de Mané y daros las gracias a todos
Doy paso a Maldita Cultura, a Mané y cerramos el ciclo. Pues como tú decías, Magda, que bueno, que nosotras en red podemos seguir poniendo parches, pero aquí hay un problema que es más de sistema, es un problema sistemático y que quizás tiene razón Carmen y lo que tenemos que hacer es juntarnos más, a rejuntarnos, como dicen siempre las compañeras de la fábrica. Muchas gracias. Yo coincido totalmente. Vamos, hay que rejuntarse, pero para todo, ¿eh? Para la cultura, para el ocio y para todo, porque nos hace falta después de tanto encierro. Y nada, básicamente lo que decíamos antes, que la nueva normalidad pues será bastante vieja, pero bueno, habrá que reinventarse también y seguir mirando hacia adelante, si no queda otra, ¿sabes? Sí, muchas gracias a todos y a todas. Pues igual, yo creo que uniendo lo que empezó diciendo Laura, lo que ha continuado diciendo Carmen y un poco al hilo de lo que yo también argumentaba, que si queremos conseguir más para dar más cultura, tenemos que ser más. Y la manera de ser más es abrir la mira lo máximo posible, desde mi humilde punto de vista. Es un poco la conclusión a la que no sé, la idea que yo llevaba y un poco a la conclusión que cuestionando estas otras dos ideas de estas dos compañeras, pues me vienen a refrendar, vaya. Y nada más, muchas gracias a todos por invitarme, muchas gracias a la Sala Guirigay por invitarme, a Magda particularmente, y nada, espero que nos veamos en las calles disfrutando de la cultura lo más variada posible. ¿Vale? Muchas gracias, me habéis hecho muy feliz y para la Sala Guirigay ha sido muy importante estos encuentros. El siguiente lo tendremos en la sala, espero que en breve. Gracias, cuidaros mucho. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.